Bien, pasamos a la primera conferencia y quién mejor que nuestro buen amigo Manuel Infante, presidente del Consejo Regulador del Condado de Huelva de Vinos y Vinagre, para presentar a David. Amigo, cuéntanos un poco el currículum de David. Buenas tardes. Como te cuento el currículum de David, estamos aquí hasta las 12 de la noche. Eso te lo digo porque me cabe la satisfacción cuando me llamaste, aunque hacía una semana. Bueno, buenas tardes. Porque hacía una semana que había estado aquí contigo y con Canal Sur y la televisión española, pero me cabe la satisfacción de que llevo muchos años con él. He colaborado en algunas cosas que él ha hecho, como el programa de doctorado que se hacía en la Universidad de Huelva. Colaboro también con otro proyecto ahora con la Universidad de Huelva de la recuperación de las antiguas variedades autóctonas del condado de Huelva y sobre todo de variedades distintas, no solamente de la blanca. Pero vamos a David. David es una persona muy sencilla. Ahora, tela lo que sabe, pero porque este es un hombre que se mete en los archivos y a mí me aburre, se mete y empieza a investigar y venga de cabo de aquí, venga de cabo de allí. La verdad es que contar, lo tengo aquí escrito, pero contar su currículum, bueno, es decir, que es doctor, por supuesto, doctor David González Cruz, es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Huelva, premio además extraordinario de doctorado por la Universidad de Sevilla, responsable de diferentes programas de doctorado iberoamericanos que organizan tanto la Universidad de Huelva como la UNIA, pero no solamente es esto, ha sido director de Relaciones Internacionales de nuestra universidad, la de Huelva, director científico de muchísimos encuentros iberoamericanos de religiosidad y costumbres populares, es académico, aunque él nunca lo dice ni presume, pero a mí me gusta decirlo, correspondiente extranjero de las academias portuguesa y paraguaya de la historia, miembro de la Red Española de la Cátedra de Historia Iberoamericana, integrado en la Organización de Estados Iberoamericanos. Actualmente dirige el Grupo de Investigación Mentalidad Sociológica y Medio Ambiente en Andalucía e Iberoamérica, investigador principal de varios proyectos. Tiene en su haber más de un centenar de publicaciones, tengo la relación aquí, pero no lo voy a decir porque estoy, te digo, hasta las 5 de la madrugada. Y entre libros, capítulos, artículos científicos editados, etc., y todo por prestigiosas editoriales, no solamente españolas, sino en Estados Unidos, de Francia, de Chile, de Portugal, y entre ellas el coautor y coordinador del libro Descubridores de América, Colón, los marinos y los puertos. Como profesor invitado y conferenciante, bueno, pues ya eso, las estancias y los sitios donde ha estado, es impresionante, sobre todo en centros extranjeros como París, Roma, Buenos Aires, Santiago de Chile, Rennes, La Habana, Jaén, Londres, universidades españolas prácticamente, yo he leído todas las obras españolas. Es premio de la IQV, para los que no sepan lo que es la IQV, la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva, en la convocatoria de 2010, y primer premio iberoamericano a la investigación que se concedió en 2017 por la Federación de la Casa de Iberoamérica. Presidente de la Asociación de Estudios Iberoamericanos y colombinos de la Rábida, promotor y coordinador de la Comisión Institucional para la Designación de la Rábida y de todos los lugares de la provincia de Huelva vinculados al descubrimiento de América como lugar de encuentro iberoamericano, denominación que, como sabéis, ha obtenido recientemente en la declaración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Presidente de Gobierno celebrada en La Habana en el 99, promotor de la candidatura de los lugares colombinos y patrimonio de la humanidad. Ahí yo le apoyé, me sumé a esta comisión institucional, que él me lo pidió con él, porque es imposible decirle a este hombre que no. Yo quiero destacar una cosa, David es promotor de muchísimas cosas, nunca se ha apuntado un tanto en la vida, porque cuando ha tenido una buena idea, él no lo dice, porque es muy humilde, pero yo sí se lo voy a decir. Cuando ha tenido una buena idea en la vida, se la han robado los políticos. Y yo sé que ha sufrido mobbing político incluso, en el sentido de que o le daba esa idea o no se llevaba la idea. A ti no te gusta decirlo, pero yo lo digo porque lo he sufrido no tanto como tú, un poquito contigo, y yo creo que hay que darle a las personas su valor. Y tú lo tienes, David. Para mí, puedo seguir hablando de ti, pero yo creo que es más interesante escuchar tu ponencia de la historia de los vinos, de la provincia de Huelva y tal, relacionado con Iberoamérica, porque tenemos un verdadero
y que me perdonen los doctores presentes, pero yo quiero terminar con una frase de Pasteur, que el vino, en este caso el vino del Condado, el vino de Córdoba, mis amigos de Montilla Moriles, pues el vino es la más ética e higiénica de las bebidas si se bebe con moderación. Así que el vino va a descubrir por qué ese vino fue americano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en primer lugar, al Casino Cultural de Rociana, José Antonio Cabrera, por haberme permitido, con su invitación, compartir hoy con los rocianeros, no solo, sino también con magníficos profesionales que vienen desde Córdoba para ofrecer sus conocimientos sobre la medicina, pues también aprender de lo que ellos hacen, que quizás para la vida sea más importante que lo que algunos hacemos, entre sacando los papeles de los archivos. Y bueno, gracias por permitirme estar aquí. También agradecer a mi amigo Manuel Infante pues sus palabras, que como habéis visto pues nacen sobre todo del cariño. Yo creo que ha exagerado un poquito sobre la labor que yo he ido haciendo. Sí es cierto que trato de ser un promotor y trato de que la historia no solamente se quede en los libros y se quede en los archivos, sino que sea también un motor de desarrollo económico, de desarrollo cultural, de desarrollo social para la provincia en la que estamos. Yo pienso que la universidad, pertenezco a la Universidad de Huelva, tiene que ser un motor de desarrollo de esta sociedad y por tanto en esa línea trato de llevar a cabo mi trabajo. Y en ese sentido yo creo que la conferencia de hoy pues también trata de prestigiar de algún modo a los vinos del condado, a los vinos de la provincia de Huelva, para que eso sea un instrumento de futuro, partiendo de la historia. Y agradecer también que pueda compartir pues, esta mesa con Jaime de Vicente, una persona siempre amigo y además volcado con todas las actividades iberoamericanas que se hacen en Huelva, y no solamente en Huelva, sino que es un instrumento de conexión entre España y los países iberoamericanos. Y también es un placer encontrarme aquí con los amigos de la Casa Iberoamericana de Huelva, que posteriormente pues, nos permitirán, junto a la degustación de los vinos de Huelva, pues probar y degustar las tapas o los recursos gastronómicos que ellos nos traen en el día de hoy. Bueno, voy a empezar quizás para no demorar la conferencia con esta historia muy sintética de los vinos de la provincia de Huelva, que yo he tratado de hacer lo más didácticamente posible, atendiendo un poco al público que yo pensaba que iba a ser un público general, apartándome de cuestiones más científicas para no aburrir demasiado con datos al público presente. En primer lugar, voy a tratar de ver cuáles son los antecedentes históricos de la propia denominación de origen de los vinos del condado. Denominación que en este momento, y es un plano de la provincia de Huelva que he tomado de la propia denominación de origen, como veis aparecen pues, lugares como pueden ser lugares del condado de Niebla. La propia Rociana del condado pertenece a ese condado de Niebla en su origen histórico, pero también observamos otros lugares como Moguer, como Palos, como Ciudad León, que hoy en día pertenecen a la denominación de origen condado, pero que sin embargo en la Edad Moderna no formaban parte del señorío
del Condado de Niebla. Por tanto, cuando se adopta la decisión de tomar el nombre del condado, con buen criterio, desde mi punto de vista, se toma una denominación histórica, pero que no engloba al conjunto de los territorios de la provincia de Huelva. Aunque, por el éxito que ha tenido, no es una cuestión, desde mi punto de vista, importante, pero sí quiero dejar claro cuál es el origen de otros lugares que no estaban en el condado de Niebla, pero que sí pertenecían a la provincia de Huelva en la Edad Moderna, aunque hay que tener en cuenta que la provincia de Huelva como tal no existía en la Edad Moderna, es una creación del siglo XIX. En esta época pertenecemos al antiguo reino de Sevilla. Por tanto, hay una parte de la provincia, sobre todo la sierra, que es tierra de realengo dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, y hay otra parte que es tierra de señorío, que estaría fundamentalmente buena parte de la zona del Andévalo y la tierra llana y la costa de Huelva. Ahí, como veis en este plano que está realizado sobre la situación de los señoríos en el siglo XVIII con fuentes del catastro de Ensenada, observáis que el condado de Niebla sería esa parte que aparece en verde, mientras que hay otros territorios como el marquesado de Gibraleón, el marquesado de Ayamonte, Moguer, el señorío de Palos de la Frontera, que evidentemente no están integrados dentro de ese condado de Niebla. Aquí tenemos otro mapa de los señoríos del siglo XV. Ahí se observa por un lado el señorío de Ayamonte, el de Gibraleón, el de Huelva, que formaba un señorío aparte del condado de Niebla. Posteriormente se unieron bajo la casa ducal de Medina Sidonia, el señorío de Palos, el de Almonte, que era un señorío propio en el siglo XV, que después fue englobado dentro del condado de Niebla, Zalamea, la palma del condado, que estuvo muy pocos años vinculado al condado de Niebla, aunque ahora mismo forma parte de la denominación de origen del condado, y lo mismo sucede con Villalba, que también estuvo solamente unos años vinculado al condado de Niebla porque formaba parte de un señorío independiente. Por tanto, dentro de lo que hoy conocemos como condado de Niebla, pues he marcado en rojo aquellos lugares en que actualmente se incluyen en la denominación de origen condado de Huelva, ya sea que hayan formado parte del condado de Niebla o que hayan formado parte de otro señorío. Ahí veis en rojo los lugares que forman parte actualmente de esa denominación de origen: Almonte, Ollullos, Beas, Bonares, Villarrasa, San Juan del Puerto, Niebla. San Juan del Puerto me extraña, yo soy originario de allí, pero había una importante bodega, Casa Lazo, y había una importante producción de vinos hace unas décadas. Lo que ocurre es que con la llegada de la Comunidad Europea, pues muchas de ellas se arrancaron. Niebla, Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Trigueros, lo veis perfectamente en la pantalla, no quiero dar todos los nombres, y lugares que no estaban dentro del señorío del condado de Niebla estarían Gibraleón, Moguer, Palos de la Frontera, Villalba, La Palma, y entre las tierras de realengo, pues los famosos vinos de Manzanilla y también los vinos de Hinojos y de Chucén. ¿Cuáles serían los antecedentes de la vid en la provincia de Huelva? Pues bien, según los estudios arqueológicos que se han hecho, hay antecedentes del primer milenio antes de Cristo. En concreto, las investigaciones realizadas por un compañero, Juan Carlos Vera, en la Universidad de Huelva, demuestran ese antecedente. Se han encontrado unas huellas, la veis en la imagen, de cultivos de vid de hace 1 milenio de años. En este momento, la provincia de Huelva es el lugar donde se ha cultivado, que se tenga referencia, la vid desde más antiguo, lo cual no quiere decir que en otro lugar
no se haya cultivado antes, pero esa es la referencia que tenemos gracias a estas excavaciones arqueológicas. Posteriormente, son antecedentes a lo que voy a hablar en el día de hoy, posteriormente el cultivo de la vid, como veis, no sé lo que ocurre con la imagen. Posteriormente el cultivo de la vid perduró durante la antigüedad Posteriormente este cultivo continuó durante la colonización fenicia, la época tartésica y también los siglos de ocupación romana, aunque observamos que durante la época musulmana se produce un importante retroceso del cultivo de la vid, posiblemente como consecuencia de la prohibición de la religión musulmana al uso del alcohol. Ahí tenemos, por ejemplo, unas ilustraciones sobre la mezquita árabe de Niebla, que fue Niebla, como sabéis, la sede del reino Taifa con ese mismo nombre, y también hubo otro reino en Huelva, el reino Taifa de Huelva. Aquí precisamente tenemos restos arqueológicos de la ciudad islámica de Saltés y observamos por los estudios arqueológicos la presencia de pinos, de almendros, de olivos, aunque no nos consta la presencia de vid en la época musulmana. Si bien una vez que llega pues la Reconquista, el cultivo de la vid es un cultivo que entra en una importante expansión en la provincia de Huelva, en concreto en la época de la Baja Edad Media. Sabemos que la Reconquista pues la lleva a efecto, la Reconquista de Niebla y de su reino, Alfonso X en 1262, y a partir de ese momento también se observa que las viñas formaron parte del simbolismo ritual en la toma de posesión de territorios por parte de los señores. El señor de Huelva, de los condes de Niebla, etc. Y eso lo prueba perfectamente este texto que he traído, que es la escenificación de una ceremonia con vides, precisamente en la toma de posesión de la isla de Saltés, donde no hemos visto restos arqueológicos en la época musulmana. Y dice concretamente: el dicho Joan Alfonso, con homes bonos y con algunos escribanos, fue a la isla de Saltés, entró y tomó la tenencia y posesión de ella para los dichos señores, e cortó pinos como de cosa de los dichos señores, e otro sí fue a la viña que es en término de esta villa, e más labra e más poda como pertenecía. Esto es un texto de 1418, en este momento los condes de Medinaceli son los señores de Saltés. Bien, por tanto, en la Baja Edad Media se entra en un proceso de roturación de tierras para la repoblación de ese nuevo territorio conquistado para asentar a la población. En este sentido se va a disponer de información sobre iniciativas de roturación de tierras como la protagonizada por Juan Núñez, maestre de la Orden de Calatrava, que concedió a un vecino de Sevilla en el año 1335 100 aranzadas de Montes Jarales, en el término municipal de Villalba del Alcor, para que, dice la documentación, la descuajase, rozase y plantase las viñas. Evidentemente se va a producir una expansión del cultivo de la vid, de la que esa roturación es un ejemplo, pero no solamente en la zona del condado que conocemos hoy, sino también en otros lugares de la provincia donde existían vides y buenos vinos.
en otras épocas, como era el caso de la Sierra de Aracena, el Andévalo y toda la tierra llana a lo largo del siglo XV, y a lo largo del siglo XVI se produce esa expansión. Al fomento de la viticultura contribuyó evidentemente el interés que tenía la nobleza por consolidar la repoblación, vinculando a los nuevos vecinos que vienen desde otros lugares a poblar estas tierras que habían sido recientemente conquistadas en el siglo XIII, y se trata de plantar vides con el fomento por parte de los señores, porque las vides es un cultivo a medio o largo plazo, por lo tanto fija a la población en el lugar y no se marcha. Sin embargo, si fuera exclusivamente cereal, la población podría sembrarlo un año y marcharse. Y por otra parte, también fomentaron el cultivo de la vid, porque la vid generaba lógicamente la producción de vino, el vino se comercializaba a otros mercados nacionales e internacionales, y por el tráfico de vino en los puertos, los señores, los condes, los marqueses cobraban un impuesto. Por tanto, esa es una de las razones de la extensión del viñedo en la zona. Y por último, tampoco se puede olvidar como factor que motiva esa expansión el hecho de que los propietarios o usufructuarios de las vides y de las tierras en las que se explotaban, pues obtenían un rendimiento mayor que produciendo pues cereales o otro tipo de cultivo. Esta política de fomento del cultivo de la vid motivó que la producción de vino de la tierra llana de Huelva fuera la más importante de toda la archidiócesis de Sevilla, si atendemos a los datos proporcionados por el diezmo de los años 1491 y 1494. No quiero entrar a explicar cada uno de los términos que estoy utilizando para no alargar demasiado la conferencia. Me refiero, por ejemplo, al término diezmo. Sobre todo sabiendo que hay compañeros que esperan después intervenir. Como vemos, en esta producción de vino, en concreto Niebla supone 4.147.480 maravedíes, es decir, que estamos hablando de una producción incluso superior a la de Jerez, a pesar de que los vinos de Jerez han tenido un mayor prestigio y los de la zona de Cádiz un mayor prestigio en los mercados internacionales, sobre todo en el siglo XIX, XX y XXI, como consecuencia de los capitales internacionales que llegaron a esas tierras, y como consecuencia también de la historia del tráfico de vinos desde Cádiz con América. Si hacemos una concentración de la producción tanto de unas localidades de la provincia de Huelva como de las localidades de la provincia de Cádiz, observamos que la producción en la actual provincia de Huelva es superior a la gaditana. En cuanto a la superficie dedicada al cultivo de la vid, a mediados del siglo XVIII, según los datos del catastro de Ensenada, vemos ahí cómo los pueblos de mayor producción son Moguer, en el siglo XVIII, con 2.700 fanegas de vid, Huelva con 2.000, Manzanilla con 1.000, Aracena con 672, hasta llegar a Ayamonte con 190 y otros lugares, como veis, indicados. De todas formas, de ellos, en cuanto a calidad, fueron muy famosos los vinos de Manzanilla. Una denominación que, como sabéis, aparece unida ahora al vino fino Manzanilla, que es famoso como vino de Sanlúcar. Aunque todos los indicios parecen indicar, y en ese sentido me uno a otros historiadores que ya han estudiado esta temática, que el vino Manzanilla es propio o procede de la población onubense de Manzanilla.
está una imagen de la bodega del Diezmo Viejo de Manzanilla, que nos puede servir para ilustrar esa vinculación del vino con esta localidad. Hay un escrito del año 1811, que es la primera referencia que tenemos a este vino. Previamente disponemos de un testimonio del cura de Manzanilla, de Diego Rivera Márquez, en el informe efectuado para el Diccionario Geográfico de Tomás López, en el que se indica textualmente que son unos vinos muy famosos. Son las primeras referencias que tenemos de estos vinos y por ello fueron tan valorados en el mercado gaditano, sevillano y también a nivel internacional. Pero ¿por qué se tomó esta denominación de vino Manzanilla para el vino de Cádiz? Desde mi punto de vista, porque el vino de Manzanilla se comercializaba a través del río Guadiamar, a través del puerto denominado de las Nueve Suertes. Iba desde Manzanilla a Cádiz y allí le ponían la denominación, dado que allí pues se manufacturaba ese vino que venía casi como materia prima desde Manzanilla. Es decir, que se produce una reelaboración en San Lucas y después una posterior comercialización con los mercados internacionales o con América. Pero el vino de Manzanilla no solamente es un vino el vino de Manzanilla de la provincia no es un vino que se consume solamente en América, en Sevilla, en Cádiz, sino que también va a ser un caldo muy elaborado, por eso yo lo he denominado, entre comillas, como vino para reyes. En concreto, cuando Felipe IV viene al condado, a Doñana, en el banquete aparecen los vinos de la zona. En concreto, en el relato que nos ofrece Pedro de Espinosa, deja constancia como el octavo duque de Medina Sidonia, en ese banquete de 1624, pone a disposición de toda la corte 80 botas de vino añejo y gran cantidad de vino de Lucena. Por supuesto, de estos vinos son herederos la denominación de origen y marcas como la de nuestro amigo Infante, en que sigue trabajando con estos vinos. Como veis, es un tema amplio, tan solamente estoy dando pinceladas de toda la trayectoria de estos vinos y muy rápidamente voy a entrar también en la presencia del vino en los viajes descubridores. Hay una real provisión de 30 de abril de 1492 ordenando a las localidades del estuario del Tinto y de otras zonas de la Baja Andalucía a surtir con vino a la Armada. No hay un documento que diga de qué lugar concreto, de qué puerto concreto se aportó el vino. No existe. Pero sí tenemos constancia de esta real provisión en la que se indica que los puertos de la zona tienen que proporcionar a Colón vinos a precios razonables, es decir, más baratos posiblemente del precio de mercado, con lo cual se estaba limitando la capacidad de los vinateros de la zona de obtener un buen precio que habitualmente se obtenía cada vez que se organizaba una armada, porque eso aumentaba la demanda y por tanto cuando se aumenta la demanda también aumenta el precio del producto. De este modo es evidente que si en los puertos de la zona van a tener un precio más económico, lo lógico es que Colón, los marinos de palo de Moguer y de la zona, pues tomaran el vino de la zona para esa embarcación, además que no iba a tener un coste de transportar la mercancía. Además, tenemos constancia por un documento del año 1503
de la existencia de venta de vinos en la lota de Palos, con lo cual es evidente que incluso en los propios puertos de la zona se estaba vendiendo el vino. Aunque no exista el documento, todos los indicios nos están llevando a que evidentemente el vino que iba en las embarcaciones colombinas era el vino de la zona, por tanto el vino previo a lo que hoy es la denominación de origen Condado de Miento. Ahí os he traído una recreación del puerto de Palos, realizada en el siglo XX, donde se observa bueno, la zona de la lota que está muy cerca de la fontanilla, cerca del castillo. Actualmente se está excavando y desde ahí, y desde el puerto de Moguer, del puerto de San Juan, que era el principal puerto exportador de vinos en la época, o desde el puerto de Huelva, se embarcarían los vinos en estas embarcaciones colombinas. Además, el vino no era solamente una bebida alcohólica o que permite pues los usos que actualmente se le dan, sino que también era un producto alimenticio fundamental para los viajes colombinos. Y era fundamental porque cuando se llevaban meses de viaje el agua se ponía putrefacta y el único líquido que se podía ingerir era el vino. De ahí que fuera tan importante en esas expediciones. El propio Cristóbal Colón, en su diario de navegación, después de 6 meses de la partida, decía expresamente que los únicos alimentos que aún le garantizaban la supervivencia eran el pan y el vino. No sé si por eso Jesucristo hizo la Eucaristía con el pan y el cuerpo de Cristo, pero en una de esas. Bien, posteriormente a los primeros viajes colombinos, incluso en los siguientes viajes se observa que Américo Vespucio compra 84 toneles en Villalba y en Manzanilla para abastecer las armadas descubridoras. También en la expedición de Nicolás de Obando de 1502, que fue destinado como gobernador a la Española ya en esa temprana fecha, se cargaron 26,5 arrobas de vino de Villalba. O en la expedición de Pedrarias Dávila se llevaron 14.500 arrobas de vino de Villalba a Castilla del Oro, que era Centroamérica, en concreto en la fecha de 1513, o también de esta zona se cargaron vinos de Manzanilla y Villalba en la expedición que dio la vuelta al mundo con Magallanes y con Elcano. Sobre la expansión que produjo esta demanda de vinos en la producción local de la zona, observamos el testimonio de Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, del almirante, quien nos hace una descripción en 1517 que dice: Manzanilla es lugar de 200 vecinos, está en tierra doblada en el Aljarafe de Sevilla. Es lugar de muchos vinos. Manzanilla e fasta paterna hay media legua de tierra doblada. En la mitad del camino postre es de cuestas arriba, e todo de viñas. E fasta escacena hay media legua grande de tierra doblada e de olivares e viñas. E van por Villalba una legua e fasta Bollullo hay una legua grande de tierra doblada e de viña. Villalba es lugar de 500 vecinos, que está en tierra doblada, es del conde de Miranda, e es lugar de muchos vinos e fasta Manzanilla. Es evidente que la extensión del cultivo de la vid después de la Reconquista, que había desaparecido en gran medida gracias a la repoblación, al fomento de los señores de esta actividad, y después por el descubrimiento de América, la demanda de vino se hace cada vez mayor y por tanto se extiende en mayor medida, como da muestra este testimonio de Hernando Colón, que por cierto el señorío de la Palma del Condado estaría en manos de Diego Colón, hijo del almirante, por eso no pertenecía al condado de Diego. Y por supuesto, en la etapa colonial, siglos
16, 17 y 18, el vino de la zona, gracias a la Casa de la Contratación de América a través de Sevilla o posteriormente en el siglo XVIII a través de Cádiz, pues siguió yendo a América después de esos viajes descubridores. En el siglo XVIII se observa una expansión de los viñedos, en el caso del señorío de Moguer, porque se contrató por los cargadores de la carrera de Indias un contrato privilegiado para los cargadores de Moguer, y por tanto se llevaban en torno a 200.000 arrobas anuales de mosto, y existía en esa época en Moguer 63 bodegas. En la bodega del Diezmo Nuevo, fundada en 1770, es un ejemplo en Moguer de esa expansión de la actividad vinatera. Voy a ser ya muy breve porque los compañeros me esperan, solamente me voy a referir a las diapositivas, por lo menos para que tengáis una idea del resto de los contenidos de esta conferencia. En cuanto a la elaboración del vino, observamos a lo largo de la provincia de Huelva numerosos lagares, lagaretas y artefactos, de manera que había, según el catastro de Ensenada en el siglo XVIII, en torno a 639 lagares en la provincia de Huelva. Aquí tenemos el testimonio, la imagen de un lagar de Niebla. He traído un documento específico sobre los lagares en Rociana. De ellos dice el catastro de Ensenada: hay 11 lagares de uva, los 6 seglares que producen 1.040 reales y los 5 eclesiásticos 1.240. Para una población de 208 vecinos había un lagar de media por cada 19 familias. Ese es el precedente de la producción de vino en este pueblo. Podía haber traído ejemplos de otros lugares, pero yo creo que era el más adecuado para el lugar de la conferencia. Ahí vemos algún instrumental para la transformación de la uva en caldo, en concreto extraído del Museo de Vino de Almonte. En cuanto a la tipología de vinos, observamos la existencia de bastardos, que era un vino de uva pasa, soleada, moscatel mezclado con vinos claros. De eso sabe mucho más Manuel Infante que yo. Mostos finos o muy finos, arropes, que era un mosto cocido, aloques, que era un vino tinto claro o resultado de la mezcla del tinto y del blanco, blancos por supuesto, tinto y también aguardientes, eran productos que se llevaban a cabo en esta zona. Respecto al mercado internacional del vino en la Edad Moderna, del vino de la provincia de Huelva, observamos, voy a decirlo muy rápidamente, que hay exportación de vinos a Inglaterra, a Irlanda, a Flandes, a Francia, a Portugal e incluso a Rusia. Ya en el siglo XIV era famoso el vino de la provincia de Huelva. En concreto el vino de Lepe, que aparece en los cuentos de Canterbury, de Chaucer, que decía en concreto en estos cuentos de Canterbury: no hay duda de que nadie bajo el dominio de la bebida puede guardar secreto alguno. Ahora bien, guardaos del vino blanco o tinto, pero especialmente del vino blanco de Lepe, que se vende en Fishkill Street y en Cheapside. Este vino de España crece sutilmente en otros vinos, tomando cuerpo rápidamente, del que se alza tal aroma que cuando se han bebido 3 tragos, pensando estar en casa en Cheapside, se está en España, justo en el pueblo de Lepe, no en La Rochelle ni en la ciudad de Burdeos. Los leperos no solamente han sido pioneros en temas como el cultivo de la fresa y otros, sino también en el propio vino de la provincia de Huelva, aunque actualmente no forma parte de esa denominación de origen del condado. Y ya decía yo antes que el vino
que, por ejemplo, San Juan del Puerto, aunque no forma parte de la denominación de origen, era el principal puerto exportador de vinos a fines del siglo XV, principios del XVI, como demuestra la documentación del Almojarifaco de 1502. En concreto, ya en el siglo XVI, en un escrito del licenciado Tobar se dice: porque su principal hacienda y trato es las viñas, y no tienen otro trato ni granjería para vivir más principal, que es hacer sus vinos y venderlos a los bretones franceses y flamencos que vienen al puerto, o cargarlos ellos mismos para Flandes. Por supuesto, Portugal era otro destino, y también decía que incluso Rusia, decía el cura de Moguer sobre Rusia: vinos que en el día se crían de la mejor calidad y aguardientes de cuyo licor hay crecidas fábricas en Moguer. Se abastecen con ellos las armadas de su majestad y se comercian a Cádiz, a las Américas, a la Rusia y a otras partes, y se reciben en cambio madera, pescado, salado, ropa y otros efectos comestibles que carece este pueblo. Pero no solamente desde los puertos se comercializaban vinos, también desde las playas de Doñana, desde las playas de Mazagón, desde las playas de Ayamonte. ¿Por qué? Porque allí había un menor control de las aduanas y no tenían que pagar impuestos. Hay un testimonio, por ejemplo, en el marquesado de Ayamonte, de cómo se traficaba dice el documento del propio marqués de Ayamonte: hay muchos fraudes y encubiertas, en gran daño de las conciencias de quien los hace y en perjuicio del bien común y de mi renta, es decir, de los impuestos del marqués de Ayamonte. Pero incluso los rocianeros, y por eso he traído otro testimonio, en 1504 decía Juan Alonso de Guzmán: otro sí, porque es antigua costumbre que los lugares de Bollullo y Rociana lleven a vender vino a las playas, término de mi lugar de Almonte. Mando que esta costumbre no se desquebrante, con tanto que el tal vino que llevaren sea de sus propias cosechas de los dichos lugares, y no de otra parte, so pena de perder las bestias, vasijas y el vino. Es decir, que no solamente llevaban el vino de Rociana, sino el vino de otros lugares, con el fin de no pagar impuestos, porque los de Rociana y de Bollullo sí estaban exentos, los de otros lugares no. Y finalmente, muy rápidamente, también hay un comercio de vinos por la zona del Cantábrico, con puertos gallegos, con puertos de Cantabria, incluso del País Vasco. Y el comercio, evidentemente, con la Casa de la Contratación de Sevilla y de Cádiz, y desde allí se exportaban a otros lugares. Termino con un testimonio sobre Rociana también, del catastro de Ensenada, sobre la productividad de las tierras de Rociana para la vid. Dice el testimonio que las tierras del término producen unos años con otros, con una ordinaria cultura de esta forma: cada fanega de tierra plantada de viña, que hay de 3 calidades, produce la de primera calidad 61 arrobas de vino en claro. No sé si sigue siendo la misma producción. La de segunda calidad 41 y la de tercera 21 arrobas. Testimonio del año 1755. Finalmente, un minuto para decir cuáles han sido las consecuencias que ha tenido la producción de vino en la provincia de Huelva en la Edad Moderna, como síntesis de mi conferencia. En primer lugar, contribuyó a la consolidación del proyecto repoblador tras la reconquista cristiana de las tierras a los musulmanes. En segundo lugar, como decía, fue un alimento imprescindible para las tripulaciones que realizaron las navegaciones oceánicas, no solamente con América, sino también con África y con Asia. Se convirtió en un vehículo dinamizador de las transacciones mercantiles con los países europeos. En cuarto lugar, contribuyó a la generación de interrelaciones entre los comerciantes extranjeros y los habitantes de las poblaciones del litoral alcobense. Todavía de esa interrelación hay apellidos italianos, apellidos flamencos y de otros lugares en esta zona. Su comercio se utilizó como un medio para garantizar
recursos fiscales a las economías señoriales, pero también a la hacienda real. Había que pagar por el vino impuestos al rey, impuestos a los señores. El tráfico del vino generó intercambios económicos y socioculturales entre estos lugares del sur y otras regiones españolas a las que hemos hecho referencia. Obtuvo también fama internacional, como lo demuestran las referencias encontradas desde la Baja Edad Media en la literatura extranjera. Ha sido también una bebida apreciada por las élites y por los paladares más exigentes de su tiempo, pero también por los grupos sociales populares. La tradición vitivinícola de la provincia de Huelva ha dejado su impronta en otros lugares de Andalucía, con ejemplos como el del vino de Manzanilla, que se trasladó, como hemos visto, a Sanlúcar. La historia y cultura del vino nos ha dejado como heredera a esa denominación de origen, Condado de Huelva, que tan buen trabajo está haciendo por los vinos y vinagres de esta zona y por otros productos como son los licores. Y por último, y empezaba la conferencia diciendo algo similar, creo que el valor histórico de los vinos de Huelva pueden ser un instrumento publicitario fundamental en el mercado internacional para la denominación de origen como sello de calidad que también da la historia. Por supuesto, después nos dará el sello de calidad la degustación que nos ha preparado la denominación de origen y los organizadores. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.